Buenas noches, jóvenes, señoritas, estimados colegas. Doctor, muy Muchas buenas gracias por noches. esperarme. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Margarita. Buenas noches, Adilberto. Buenas Muchas noches, gracias por doctor. esperarme. Ya son las 20:19, apenas he entrado y bueno, rápido pasa el tiempo. Eh, como todo lo tengo en la nube, no podía encontrar el tema de la plusvalía absoluta. Tuve que recurrir a todos los esfuerzos, pero conseguí, felizmente. Por eso tardé harto en entrar, que, bueno, ahora, siempre hay que guardar en flash, ¿no? A veces para cualquier eventualidad. Yo todo lo tengo en la nube, de la nube tengo que bajar. Y bueno, muchas gracias otra vez por esperarme. Recording in progress. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Rubén, muchas noches, Johnny. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Cristóbal. Buenas noches. Apaguen su micrófono, por favor. Apaguen Johnny, apaga tu micrófono. A ver, y bueno, algo que comentar, algo pasó, no pasó nada. A ver, futuros abogados del Estado, de la sociedad boliviana, de la defensa de la propiedad pública, privada, social. No pasó nada, aparte de las famosas entradas aquí en La Paz, la entrada del Carmen, el 16 de julio. Bueno, aparte de eso, bueno, también hubo muchas noticias del narcotráfico, ni hablar, ¿no? Es una verdadera pena que, bueno, aquí tiene mucho que ver el derecho, ¿no? La justicia. Entonces, eso ustedes cuando sean abogados, pues tendrán que solucionar estos problemas. Una verdadera pena, pero como la institución que debe cuidar del tráfico de sustancias controladas, pues ellos están bien metidos ahí. Y los bajan, cambian y no les hacen nada, ¿no? Solamente les destituyen y listo. Bueno, después ya les dije, ¿no? El triunfo en Colombia del nuevo presidente Gustavo, no recuerdo su apellido, pero bueno, es una novedad, va a cambiar la geopolítica y bueno, si leemos los periódicos, el gobierno dice que no hay inflación, ¿no? La inflación está controlada en 1.3%, no hay ningún problema, pero resulta que todo está subiendo, ¿no? Solamente se está deteniendo el precio del pan, pero después pueden ir al mercado ustedes y todo está subiendo. Es el producto de la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? Por ejemplo, el euro ha bajado hasta el nivel del dólar, ¿no? ¿Qué ha pasado? Bueno, todo eso ustedes tienen que preguntarme para que podamos discutir, ¿ya? ¿Qué ha pasado con el euro? ¿Por qué ha bajado tanto? Por ejemplo. Mientras tanto, avanzaremos nuestro tema rápidamente. Les voy a hacer recuerdo de lo siguiente. Esto tienen en el Moodle, está esto de la transformación del dinero en capital. Ya he explicado este tema. La transformación del dinero en capital, como, ¿no? Esto se llama capital muerto, ¿no? ¿Por qué se llama capital muerto?
Ya, eso ya tienen que saber responder ustedes, ¿no? Las máquinas son capital muerto. Esto, el dinero, capital muerto también. Así sea oro, capital muerto. Esto que tenemos ahora, papel moneda, ¿no? Que no se puede comer, no se puede... ¿Para qué sirve ese papel moneda? ¿Cuál es el valor de uso del papel moneda? ¿No? Simplemente para comprar y vender, nada más, ¿no? ¿Y por qué ha subido el dólar? El dólar está subiendo más bien, ¿no? Son los bancos centrales los que dirigen la política monetaria, ¿no? Como si fuera algo, en realidad puede ser también, pero teniendo en cuenta la advertencia que hicieron los fundadores, los padres de Norteamérica, ¿no? No separarse del oro y la plata, ¿no? No separarse. Mejor si la moneda fuera oro contante y sonante, como lo fue antes, ¿no? Fueron las recomendaciones de los padres de Norteamérica, ¿no? De Washington, de Jefferson, sí, ya se dieron cuenta, ¿no? De que los bancos centrales iban a hacer su agosto con el papel moneda, como están haciendo con el dólar, ¿no? El Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal de Estados Unidos. Pero este es el único que produce valor, en realidad, ¿no? El único que produce valor es el trabajo, sea un trabajo cualificado, como de los médicos, de los ingenieros, o el trabajo simple, ¿no? Ya hemos explicado eso, de que todos los trabajos cualificados, trabajo complejo se llama, se reduce a trabajo simple. Y todos los valores son representación del trabajo simple. Solo valor, trabajo simple, valor, trabajo. Eso tenemos que meternos a la cabeza y razonar de esa manera. Por ejemplo, yo estuve leyendo la biografía de Simón Patiño. Esta es la tercera, creo que es la tercera, si no es la cuarta biografía que leí de Patiño. ¿Qué dicen de Patiño? ¿No? Uy, cuántos millones. Qué suertudo ese hombre, qué suertudo. Pero también era un hombre muy sagaz, muy astuto y bueno, ¿no? Y con la fortuna como si le hubiera regalado la naturaleza. Así hablan, ¿no? 500 millones de dólares en 1920. En 1920, 500 millones de dólares eran como mínimo 50,000 millones de dólares, ¿no? Así hablan de Patiño, ¿no? Como si esos 500 millones de dólares de 1920 no fuera trabajo, ¿no? Esos 500 millones, ¿qué es? Son millones de horas de trabajo. Esa es la teoría del valor trabajo de los trabajadores, ¿no? No enseñar, ¿no? El mercado, el capital, mi ganancia del capital, ¿no? El rendimiento del capital, nada. Esos capitales son capital muerto y solo se vive con el trabajo, ¿no? Y esos 500 millones de dólares en 1920 de Patiño, ¿no? Que ha amasado las 10 fortunas más grandes del mundo, es el trabajo de miles de trabajadores, 5,000 trabajadores tenía, ¿no? Ese es el valor, horas de trabajo que se han asentado, ¿no? Que ese papel moneda de 500 millones de dólares representa los millones de horas de trabajo, ¿entienden? Así tenemos que razonar. Bueno, esto ya hemos estudiado, pero ¿qué quería yo mostrarles? Es, hasta esto ya hemos explicado, así con calma van a leer esto. Mejor si leen el Capital, les dije, ¿no? Pero este es un resumen del Capital. Hemos visto como la compra y venta de fuerza de trabajo, ¿no? Ya hemos explicado eso también.
la compra y venta de fuerza de trabajo. Claro, estamos en el tema siguiente. ¿Cuánto vale la fuerza de trabajo? Esto quería mostrarles. ¿Cuánto vale la fuerza de trabajo? ¿No? Y esto es aquí es un recuerdo de todo lo que se ha avanzado para saber cuánto vale el valor de la fuerza de trabajo. ¿Ya? Aquí está. Valor de la fuerza de trabajo. 11.280 bolivianos mensuales. Eso no gana ni un docente del siglo XX. Ya algún día les voy a explicar cuando me pregunten por qué el docente del siglo XX gana bien poco en comparación con los del sistema universitario, ¿no? Uf, en el sistema universitario bien pagados. Pero 11.280 bolivianos. ¿Quién dice? La COF. ¿No? Este es el cálculo que hizo de la canasta familiar. Les dije, ¿no? Les voy a mostrar el cálculo de la canasta familiar. Aquí está en detalle, ¿no? Una familia de 5 personas, ¿no? ¿Cuánto consume en pan? ¿Cuánto consume en café, en té, en arroz? Todo lo que necesita una familia de 5 trabajadores, ¿no? El valor de la fuerza de trabajo también está la ropa que tienen que comprarse y la vivienda y la educación. La salud no pone por qué, ya hemos explicado, ¿no? La salud lo paga el seguro de trabajo. Es una realmente conquista también, ¿no? Histórica de los trabajadores. Entonces, la suma total nos da y es 11.280. Ese es el valor de la fuerza de trabajo, ¿no? Pero ¿quién gana eso? Entonces, yo les puedo poner una pregunta de examen, ¿no? 11.280 bolivianos, ¿no? Es el valor de la fuerza de trabajo. ¿Por qué? ¿No? Eso decía la COP hace unos 3 años, porque ahora ya ha subido inclusive ahora, ¿no? Y si les puedo poner 5.000 bolivianos, ¿será el valor de la fuerza de trabajo? ¿Ustedes qué me responderían? ¿11.280 o 5.000? Con el razonamiento correspondiente, ni por chiste poner 5.000. O peor todavía, 2.480, el sueldo mínimo, ¿no? Peor todavía eso. El valor de la fuerza de trabajo es 11.280. ¿Por qué? Porque es lo que necesita el trabajador para reproducir su fuerza de trabajo en condiciones normales. Con esos ingresos, ¿no? La fuerza de trabajo se reproduce en condiciones normales de salud, alimenta a los hijos bien para que sean los futuros trabajadores bien, ¿no? Como los europeos o los norteamericanos, ¿no? Como son altotes, bien robustos, ¿no? Porque tienen muy buena alimentación. Cuidado, me digan, las asas. Cuando han llegado los españoles, ¿no? Los aymaras y los quechuas, una cabeza les llevaba a los españoles, eran mucho más altos, ¿no? Así que nada de las asas. Entonces, ¿por qué es 11.280 el valor de la fuerza de trabajo? Porque es lo que necesita el trabajador para reproducir su fuerza de trabajo en condiciones normales. Si se le paga menos, 5.000, entonces eso ya no es el valor de la fuerza de trabajo. Ese es el salario de la fuerza de trabajo, ¿no? Que se le paga por debajo del valor de la fuerza de trabajo, por debajo del valor de lo que vale, ¿no? Entonces, va a reproducir su fuerza de trabajo en condiciones anormales, ¿no? Vivirá, en vez de vivir en un departamento, vivirá pues en cuartitos. En vez de alimentarse con carne todos los días, ¿no? Ni siquiera el papá podrá comer carne, ¿no? Sábados y domingos, tal vez, ¿no?
Y bueno, todo eso, ¿no? Y todavía se le paga 2.000 y feliz. Peor todavía. Entonces, esa advertencia, ¿ya? Valor de la fuerza de trabajo es el valor de lo que necesita el trabajador para reproducir su fuerza de trabajo en condiciones normales. Ya hemos visto aquí, ¿no? Cómo los trabajadores, ¿no? Podemos ver, ¿no? La expresión de los trabajadores es de sufrimiento, ¿no? Cómo se sufre en el interior mina, o cómo trabajan, se cuelgan en el piso 120, ¿no? Bueno, aquí los trabajadores, bueno, eso quería decirles ¿no? De este tema, recordarles, ¿no? El valor de la fuerza de trabajo, según la Central Obrera Boliviana, es tanto muy bien justificado por el precio de los alimentos que puede consumir una familia de 5 personas, ¿no? Eso está calculado por el último es de la Universidad Mayor de San Francisco Javier, que hizo para la Central Obrera Boliviana. Tengo otro anterior, hizo la UNSA, ¿no? Pero esa advertencia, por favor, ¿ya? Ese es el valor de la fuerza de trabajo. ¿Y cómo se convierte el dinero en capital? 5 puntos al que me diga. Ya hemos visto, ¿no? Transformación del dinero en capital, ¿no? ¿Y cómo se convierte el dinero en capital? Esa es la pregunta nodal, ¿no? Si le preguntamos a Rockefeller, ¿no? O a Patiño mismo, a los descendientes de Patiño, ¿qué nos puede responder? Mi dinero, pues crea dinero, más dinero, ¿no? Yo no tengo empresas, tengo holding de empresas, ¿no? Esos pues me dan mis rendimientos como capital. Pero, ¿qué dicen los trabajadores? ¿Cómo se produce el dinero en capital? ¿No? Entonces, es muy interesante que ustedes vuelvan a leer la historia de Patiño, ¿no? Caramba, ese Patiño. Nadie sabía, en realidad nadie ha sabido cuánto era la fortuna de Patiño. Nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre iba mintiendo a todos los estados, ¿no? Para pagar menos impuestos, ¿no? En otros países le seguían juicio por mentir. Pero en Bolivia, no, señor Patiño, muchas gracias. No, pague por favor es así del problema político, ¿no? Patiño no solamente era el dueño de las minas, sino el dueño del Estado boliviano. Recuerden ustedes, el superestado, ¿no? Ni siquiera el Estado, sino el superestado. Eh, entonces, eso. Ahora, ¿cómo se convierte el dinero en capital? Esa es la pregunta nodal. Si hemos aprendido eso, estamos yendo por buen camino. Si no hemos aprendido eso, estamos yendo por mal camino, ¿no? ¿Cómo se convierte el dinero en capital? ¿No? ¿Y quién puede decir cómo se convierte el dinero en capital? Por 10 el puntos consumo al que de me la diga. fuerza de trabajo, doctor. A ver, adelante, señorita Eloísa, ¿no? ¿Quién ha hablado? Gabriela. Por el- Adelante, Gabriela. ¿Cómo se convierte el dinero en capital? Gabriela Vargas. ¿Eras Gabriela? Estabas yendo por buen camino de todas maneras. Eloísa, doctor. Eloísa, pero Eloísa, te he dicho Eloísa. Eloísa, Por a el ver, adelante, consumo, Eloísa. por el consumo de la fuerza de trabajo. ¿Cómo se produce el dinero en capital? ¿No? La señorita Eloísa dice por el consumo de la fuerza de trabajo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo el capital 100 se vuelve 110 o 120? ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo se convierte el dinero en capital? Trabajándolo, doctor. ¿Trabajando qué? Trabajando el dinero, doctor. Trabajando el dinero. El dinero no trabaja.
El dinero no trabaja, el Con la dinero es un venta de la fuerza de trabajo bolsillo en el se llama banco. ¿no? Con la venta de la fuerza de trabajo sería más octable. Por la venta de la fuerza. ¿Quién ha dicho De eso? trabajo. Ujú. Marcos. Sí, docente. Marcos ha dicho por la venta de la fuerza de trabajo. ¿Cómo se produce el dinero en capital? La pregunta es, si yo tengo 100 millones, ¿cómo se convierte en 110 millones? Esa es la pregunta. Comprando, Perdón. Primero era Marcos Zambrana. ¿Quién más? No, la pregunta es, si yo tengo 100 millones, ¿cómo lo convierto en 110? Es que para ser capital tiene que crecer. Si no, no fuera capital. El capital, ¿no? Eh, de, de Carlos Marx, es decir, la pena capital. ¿No? ¿Qué es la pena capital? Es, ¿no? Lo central, ¿no? El capital, caramba, es como diríamos, la sustancia de la sociedad actual, ¿no? Capital, ¿sí, no? Entonces, ¿cómo se produce el capital? comprando fuerza de trabajo. Comprando fuerza de trabajo, dice Boris Vizcaya. De todas maneras, las respuestas no están muy alejados de lo que tendrían que decir, ¿no? Vamos a entrar a ese tema en este momento. Eh, el capital, ¿no? Compra una mercancía que produce valor. ¿Cuál es esa mercancía que produce valor? La fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, como ha dicho Eloísa, consumiendo la fuerza de trabajo. ¿Cómo consume la fuerza de trabajo el patrón? ¿Cómo ha consumido la fuerza de trabajo de 5,000 trabajadores Simón Patiño? ¿No? No se los ha comido, ¿no? Haciéndoles trabajar, ¿no? Y esos minerales que ha producido, ¿no? ¿Quién ha producido? El trabajo del minero, ¿no? Entonces, ¿cómo se convierte el dinero en capital? Con el consumo de la fuerza de trabajo, que produce valor de uso, pero produce valor también. Si, no se puede separar el valor de uso y valor, ¿no? Entonces, ¿el valor qué es? Trabajo. Magnitud de valor, cantidad de trabajo. Millones de horas de trabajo se lo ha absorbido Patiño. Eso no dicen los libros, ¿no? ¿Qué dicen? Como si la naturaleza le hubiera puesto, mira, estás de suerte, mira, tanto mineral tienes. Ese mineral ha costado horas de trabajo. Entonces, a Eloísa, a Marcos Zambrana y a Boris, les vamos a poner más 5 puntos a toditos, ¿ya? Más 5 puntos. Gracias, doctor. Entonces, si yo a la pregunta, si yo tengo 100 millones, ¿cómo lo convierto en 110 millones? ¿No? Fácil. Por así, con 50 millones compro maquinaria. Con 20 millones compro materia prima. Y con el restante 30 millones compro fuerza de trabajo. Y la fuerza de trabajo que he comprado lo voy a consumir haciéndole trabajar, ¿no? El trabajo vivo va a dar vida al trabajo muerto, que son las máquinas y las materias primas, ¿no? Entonces, claro, esos mis 100 millones que he invertido en máquinas, en materias primas y en fuerza de trabajo, la fuerza de trabajo me lo va a producir valor, valor de uso y valor. Y esa fuerza de trabajo, cuanto más me lo trabaje, más capital voy a tener. Esa es la pregunta que vamos a responder con ese tema. Producción de plusvalía absoluta.
eh, el proceso de trabajo y proceso de valorización. Ya hemos explicado lo que es el proceso de trabajo, ¿no? ¿Qué es el proceso de trabajo? El proceso de trabajo, ¿no? El proceso de trabajo. Los elementos del proceso de trabajo ya hemos aprendido desde el primer tema. Ahora estamos casi repitiendo, pero estamos en el tema del proceso de trabajo, ¿no? Esto ya hemos explicado la anterior semana, ¿no? No, antes de las vacaciones hemos explicado, antes de bailar duro en la entrada. ¿Han ganado o no han ganado? En la entrada, ¿quién ha ganado? Mejor olvidarse, ¿no? Cuando yo entré con derecho, pero no con la diablada, sino con magistrado se llamaba, ¿no? Obtuvimos el segundo puesto. Casi íbamos a ganar. Después no sé si alguna vez ganó derecho, ¿no? Tenía una buena... Los diablos eran muy bonitos, bien organizados. Bien, entonces, proceso de trabajo es el proceso de producción ¿de qué? De valores de uso, ¿no? De valores de uso. Ven ustedes la genialidad de Carlos Marx, ¿no? Y el proceso de valorización, ¿no? Le llama proceso de valorización al proceso de producción de capital, ¿no? ¿Cómo se valoriza el capital, el dinero? ¿No? Ya hemos dicho, ¿no? El capitalista compra maquinarias, compra materias primas, compra la mercancía que va a dar vida al capital muerto, fuerza de trabajo. Entonces, ¿no? El proceso de valorización. ¿Qué es el proceso de valorización? Es el proceso de producción de valor. ¿No? Producción de valor. ¿No? Y este proceso de valorización únicamente se da en el capitalismo. No se ha dado en las formaciones sociales anteriores, ¿no? Ya hemos explicado, ¿no? Las formaciones sociales anteriores. Comunidad primitiva, los incas, los mayas, ¿no? Ahí no había proceso de valorización, ni en la esclavitud tampoco, ¿no? Proceso de valorización. Solamente en el capitalismo hay proceso de valorización, ¿no? Y la contradicción. Lo general, proceso de trabajo. Lo particular, proceso de valorización. Solo del capitalismo. Solo el capitalismo, ¿no? Se afana por producir valor. En el capitalismo, más importante que el valor de uso es la producción de valor. ¿Por qué el panadero produce 500 panes diarios si no va a comer 500 panes? El panadero produce 500 panes por el valor que contienen los 500 panes. ¿Por qué producen millones de autos? Millones de autos. Un auto sale cada 4 minutos según en la tecnología brasilera. Las Toyota, en mucho menos tiempo, ¿no? ¿Por qué tantos millones de autos? Ya no estamos agobiando tantos autos, ¿no? Por el valor que contienen. El capitalismo produce no por el valor de uso, sino por el valor, ¿no? Entonces, ese es el proceso de valorización, el proceso de producción de valores, ¿no? Pero no se puede producir valor sin producir valor de uso, ¿no? Vean, la dialéctica materialista, la contradicción, valor de uso y valor. La contradicción unido en una sola cosa, en la mercancía, ¿no? Se producen mercancías en el capitalismo que contienen valor de uso y valor. Entonces,
así es la figura, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de cómo se produce el proceso de valorización, ¿no? Y el proceso de valorización es proceso de producción de plusvalía absoluta. Después vamos a ver plusvalía relativa, y si ustedes gustan, ¿no? La plusvalía extraordinaria, mucho más complejo que estas dos plusvalías, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tenemos que tenemos materias primas y maquinaria, ¿no? Que no nos ha costado nada. Cero. ¿Ya? Es un supuesto, ¿ya? Cuidado, digan, no, eso es imposible, ¿no? Es posible, ¿no? Después podemos ver por qué es posible también que la maquinaria valga cero y las materias primas cero. Pero nosotros vamos a decir cero para demostrar el proceso de valorización. Y se compra el valor de la fuerza de trabajo, 200 bolivianos diarios, ¿ya? El valor de la fuerza de trabajo es 200 bolivianos, según nuestro supuesto, ¿no? Diario. Y eso vale. Y el patrón va a pagar eso. Así, no le quita ni un centavo, ¿ya? Eso es bien importante, porque ¿qué nos enseñan a nosotros? Es que la ganancia también, los izquierdosísimos, ¿no? La ganancia viene porque se le paga mucho menos al trabajador, le explotan, en vez de pagarle 200, le pagan 100 nomás. Esos 100 es restante, ganancia del patrón, ¿no? Eso no es así, ¿no? El trabajador produciendo, aquí hay otro supuesto. El trabajador produciendo mercancías en una hora de trabajo produce un valor de 40 bolivianos, ¿ya? Puede ser cualquier mercancía, pero al producir ese valor de uso, produce un valor de 40 bolivianos, ¿no? ¿Y de cómo decimos que produce valor de 40 bolivianos? Este puntito tienen que entender bien, ¿no? Porque que en esa hora, con 40 bolivianos, puede reproducir su fuerza de trabajo en condiciones normales, ¿ya? Para esa hora. Por eso decimos que en esa hora produce 40 bolivianos de valor, ¿no? Es decir, 40 bolivianos el trabajador adquiere, ¿no? Bienes para reponer su fuerza de trabajo consumida en una hora de trabajo, ¿no? 40 bolivianos, por eso se produce 40 bolivianos. Sí, el trabajador produce 40 bolivianos de valor porque en esa hora, ¿no? Con esos 40 bolivianos va a reproducir su fuerza de trabajo en condiciones normales. Entonces, estamos antes del proceso de valorización, ¿no? El patrón invierte en máquinas y materias primas, ¿no? Hemos dicho cero, cero para demostrar este proceso de valorización. Pero invierte el patrón 200, paga el valor de la fuerza de trabajo, 200 bolivianos, no les roba nada. Ya sabemos, en el mercado, intercambio de equivalentes. No hay el vivillo ni el tontillo, ¿no? ¿Cuánto vale? Eso se paga, ¿no? Entonces, inversión 200. En el proceso, ya entramos al proceso de valorización. ¿Qué es el proceso de valorización? Es el proceso de producción de valores de uso y valor. El proceso de trabajo era producción de valores de uso nada más. Este es un proceso de producción de valores de uso y valor. Los dos. Dice, el capitalista consume la mercancía a fuerza de trabajo, haciendo trabajar, produciendo mercancías. En cada hora de trabajo, el trabajador produce 40 bolivianos siguiendo el supuesto 4 anterior. Por tanto, en 5 horas de trabajo, el trabajador produce un valor de 200 bolivianos, ¿no? Que el capitalista pagó por su valor, es decir, que en 5 horas de trabajo el trabajador devuelve lo que el patrón le ha dado, ¿no? Devuelve.
¿no? Por tanto, la jornada de trabajo se divide en lo siguiente. ¿Quién estaba hablando? Ya me ha distraído. Pero esto voy a insistir harto para que ustedes dominen esto. Tienen que dominar. Entonces se divide así. Tiempo de trabajo necesario se llama, o tiempo de trabajo remunerado. En el tiempo de trabajo necesario o remunerado, el trabajador, como produce 40 bolivianos cada hora, ¿no? 40 bolivianos de valor, en 5 horas produce 200 bolivianos, ¿no? 200 bolivianos. Entonces, esos 200 bolivianos es como ha producido el trabajador, es como si le estuviera devolviendo al patrón. Usted me ha dado 200 bolivianos, muchas gracias, aquí yo le devuelvo con mi trabajo, con mis 5 horas de trabajo le devuelvo los 200 bolivianos. Pero la jornada no termina en las 5 horas, ¿no? La jornada termina en las 8 horas, ¿no? Sí y solo sí. Estamos en una empresa pública, ¿no? Ahí se respeta, ¿no? Suena a las 6 de la tarde, chao, 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 me estoy yendo, ¿no? Pero en una empresa privada no. Vayan ustedes a cualquier banco. 6 de la tarde, ¡shum! Los cierran las puertas. Y adentro, ¿qué pasa? Siguen trabajando. Siguen trabajando. Y un día fui a hacer un trámite a un banco, me hicieron esperar casi 2 horas, entonces yo me calenté. Me dije, ustedes se pasan 2 horas aquí esperando y ya han cerrado las puertas también. Seguro que se van a ir. No se preocupe, caballero. Nosotros trabajamos hasta que se vaya el último cliente y a las 9, 10 de así nos estamos yendo. Así es lo que pasa, ¿no? En una empresa privada, ¿qué 8 horas ni qué 8 horas? ¿No? Pero vamos a suponer que son 8 horas. ¿Eh? El tiempo de trabajo complementario después de las 5 horas se llama tiempo de trabajo adicional o tiempo de trabajo no remunerado. Por estas 3 horas no se le paga absolutamente nada al trabajador, ¿no? No se le paga nada. Pero vean ustedes el valor de uso de la fuerza de trabajo. Es el trabajo que produce valor. Hasta las 5 horas ha producido el valor de su fuerza de trabajo. Pero ese valor de uso sigue produciendo valor. Cuanto más horas trabaje, más valor va a producir. Por eso es que en las jornadas de trabajo, en las empresas privadas, 10 horas, 11 horas. Sí, patrón, no, patrón. ¿Te vas a quedar 1 hora más? Sí, patrón. A ver, pues nos podremos, ¿qué pasa? 8 horas, nomás dice la, chao, fuera. En la pública se respeta, eso ya, más bien nosotros le decimos, ¿qué pasa? A ver. Bueno, entonces, otra vez repito, ¿cómo se va creando valor, más valor de lo que vale la fuerza de trabajo? Hemos visto, en 5 horas produce 200 bolivianos, el valor de la fuerza de trabajo. Pero sigue trabajando, sigue produciendo, ¿no? Y en 3 horas produce 120 bolivianos de valor adicional. Y ese es el valor de uso de la fuerza de trabajo. Produce valor, más valor de lo que vale la fuerza de trabajo. Ese más valor es justamente la ganancia del patrón. La ganancia del patrón solo sale del trabajo. Nada de oferta y demanda. Nada de compro baratito y vendo en carito. ¿Qué? Yo el otro día he discutido con un caballero, ¿no? Tiene muy próspero ese caballero. Pero no ves que todos los viernes yo pongo aquí
¿no? Mi misa, para que me dé suerte los Pachamama, Achachilas. Eso me da suerte, yo me gano por eso harto. Ese es mi ganancia. A ver, dile, lo que estás vendiendo, eso lleva plusvalía ahí está la plusvalía. Lo que estás realizando es plusvalía, ¿no? Que eso te ha dado el fabricante para que le ayudes a vender. Eso no es mi suerte. Esa es la ideología. Así está la ideología. Pero volvamos a nuestra fábrica, ¿no? Aquí el trabajador ha producido 120 bolivianos por encima del valor de su fuerza de trabajo. Esos 120 bolivianos es la plusvalía, ¿no? El proceso de valorización, ¿no? Tiempo de trabajo necesario, tiempo de trabajo remunerado. Eso hay que dominar eso, ¿no? Tiempo de trabajo remunerado. Se le paga por los 5 horas, se le ha pagado, pero por la sexta ya no se le paga. Ese es el punto nodal del capitalismo, ¿no? Dice Enrique Dussel, dice, ¿cuándo empieza el capitalismo? Cuando se encuentra el dueño del dinero con el dueño del trabajo. Y el dueño del dinero le compra al dueño del trabajo la fuerza de trabajo. Y entran, ¿a dónde? A la fábrica, al infierno de Dante. Quien ha trabajado tiene experiencia de cómo se trabaja dentro de una fábrica. El infierno de Dante. Ahí tienes que trabajar hasta que te sude. Y ese sudor, ¿qué está produciendo? Valor de uso. ¿Qué tiene? Valor. ¿Qué va a ser? La ganancia del patrón. Entonces, aquí está explicado lo que les había dicho. Todo está explicado. Está con calma el proceso de producción de plusvalía absoluta. Aquí está otro ejemplo. Ejercicio 2. De proceso de valorización, ¿no? Vamos a producir 80 chompas en 8 horas. Cada hora el tejedor produce 10 chompas, ¿no? Antes del proceso de valorización, inversión capitalista invierte 800 bolivianos en materias primas. En la máquina de tejer invierte 1000 bolivianos y produce 1000 chompas, ¿no? Por tanto, se amortiza 1 boliviano por chompa. ¿Ya? Aquí ya ustedes, yo confío en ustedes. Un curso muy bueno, muy bueno. Entonces, esto es sumar y restar nada más, ¿no? La amortización por cada chompa es 1 boliviano y por 80 chompas, 80 bolivianos, ¿no? Fuerza de trabajo, 200 bolivianos, valor diario. Inversión del patrón, 1800 bolivianos. Entonces entramos al infierno de Dante. El infierno de Dante, proceso de valorización, ¿no? Entonces, en 5 horas, el trabajador ha producido 50 chompas. Y esto dicen la Universidad de Harvard, ¿no? Las universidades norteamericanas reconocen, ¿no? Valor añadido. ¿Cuánto de valor añadido el trabajador en 5 horas? 200 bolivianos. 40 bolivianos por hora, añadido 200 bolivianos, el valor añadido. Pero el trabajador no trabaja solamente 5 horas. Eso sabe muy bien el patrón, ¿no? El patrón sabe muchas cosas, ¿no? Ya en 5 horas me va a devolver mi plata, eso yo sé. Pero va a seguir trabajando y va a trabajar más para mí. En 3 horas adicionales va a producir 80 chompas.
y va a producir un valor de 120 bolivianos. Valor añadido, 120 bolivianos. Si seguimos la terminología científica de la Universidad de Harvard, ¿no? O de la Universidad del Instituto Politécnico de Massachusetts. Valor añadido, ¿no? En total, ¿añade cuánto? 200 más 120, 620, ¿no? 200 más 120, no, 200, 320. Claro, si trabajara en vez de 8 horas, si trabajara 3 horas más, ahí sería ya mucho más, ¿no? Entonces, lo que quiero que vean es de que el trabajador, cuanto más trabaja, más horas va a trabajar, va a producir más valor, ¿no? Más valor por encima de lo que vale, ¿no? Y ese más valor esa es la ganancia del patrón. No hay otra forma de ver la ganancia del patrón. Entonces, pero vean ustedes, ¿no? Aquí hemos supuesto todo, ¿no? Este es medio cero, hemos dicho, ¿no? Cero. Pero aquí ya hay inversión de 800 bolivianos en materias primas y 80 bolivianos en la amortización de la máquina, ¿no? Y hay inversión en compra de fuerza de trabajo. Todo completito. Pero ¿cuánto es la ganancia? 120 bolivianos. Igualito que como si la máquina valiera cero. Eso quiero que vean ustedes, vean, ¿no? La máquina y la materia prima no crean valor alguno. Absolutamente ningún valor crean. El único que produce valor es el trabajo. Por eso puse un ejemplo. Cero. En cambio aquí, ya 1080 bolivianos de inversión. Entonces, pero igual, así valga la maquinaria cero y las materias primas cero, el único que produce valor es el trabajo de la fuerza de trabajo. Eso se llama plusvalía absoluta. Cuanto más trabajo produzca, más plusvalía absoluta va a producir. Yo quisiera que ustedes van a hacer eso. Yo confío en ustedes. Que lean El Capital. Yo cuando pienso en ustedes particularmente, digo, ellos tendrían que leer El Capital, ¿no? Cosa que no les digo, digamos, a los jóvenes, son jovencitos, ¿no? Todavía no están, todavía hay que tener madurez para leer El Capital. Entonces, ahí está muy bien explicado eso de proceso de producción de plusvalía absoluta, ¿no? La producción de plusvalía absoluta. Entonces, pero lo que tienen que ustedes ver es esto. ¿Cuándo empieza la plusvalía? En la sexta hora, séptima hora, ¿no? Octava hora, noveno, décimo. Cuanto más horas de trabajo produzca el trabajador, más plusvalía, más valor, más ganancia del patrón, ¿no? Por eso, lean ustedes la historia económica de Bolivia o del mundo, ¿no? Jornada de trabajo, ¿qué 8 horas? Eso después, en 1880, en Bolivia, en 1930, 8 horas de trabajo, ¿no? Pero 12 horas, 16 horas, 18 horas, esa era la jornada de trabajo. Con Patiño, ¿qué 12 horas? Entonces, cuanto más trabaje, más riqueza produce el trabajo. La plusvalía absoluta, ¿no? Eso es plusvalía absoluta.
Después vamos a estudiar a la plusvalía relativa. ¿No? Pero la absoluta es a partir del tiempo en el que produce el valor de la fuerza de trabajo, sigue produciendo más. Y cuanto más horas de trabajo produzca, más plusvalía absoluta produce el trabajador, ¿no? Aquí es 120 si la jornada fuera 8 horas. Pero ¿cuánto sería la plusvalía si la jornada fuera 3 horas más? Sí, 8, 9, 10, 11, 12 horas, digamos. 12 horas. Si la jornada fuera 12 horas, ¿cuánto de plusvalía crea? 5 puntos, al que me diga. 6 horas docente. 7 ¿cuánto horas de docente. plusvalía? ¿Cuánto de plusvalía crea? 7 horas si la jornada docente. fuera 12 horas. Docente, 7 acuerdo. horas sería. ¿Cuánto de plusvalía crea? No cuántas horas trabaja. 4 horas, 7 doctor. horas. ¿Cuánto? 7. 4. A ver, Marcos Eso. Coyo, adelante. 6 horas, doctor. Se ve que las vacaciones nos ha sentado muy bien. Y bueno, pero el hombre necesita descansar, ¿no? Yo trabajé en empresas privadas, yo sé cómo se trabaja, ¿no? Cómo llega el sábado y domingo, qué felicidad, ¿no? Ahora estamos, ¿no? Yo les entiendo, ustedes trabajan y estudian, ¿no? Pero tienen que estudiar así como trabajan. He preguntado, si la jornada de trabajo fuera 12 horas, ¿cuánto sería la plusvalía? 840, Lisen. ¿Cuánto? 840. 840, ¿qué? Elizabeth, ¿no? Hola, Elizabeth. docente. Sí. Elizabeth González. Sí, 840 sería la ganancia del... No importa que se equivoquen, lo importante es Hola, que docente. participen. A ver, César, ¿cuánto sería? 7 horas 280, licenciado. 287 horas. A ver, entiéndame. De todas maneras, te anotaré, César. La jornada de trabajo que está puesto aquí en las diapositivas es de 8 horas, ¿no? En 8 horas, la plusvalía es 120 bolivianos, ¿no? Produce 120 bolivianos en 3 horas adicionales. Pero ¿cuánto sería la plusvalía? He dicho, si el 280. trabajador trabajase en vez de 8, 12 horas. Es decir, 4 horas más. ¿Cuánto sería la plusvalía? 280, Lisen. Dependiendo, total, licenciado. 280, La dice. palabra dice. Sí, Hola. adelante. 160 más sería. A lo que hay 120 más 160, en total llegaría a ser 280. 280, licenciado, es 280. Ya le sumado. Al primerito, ha sido una dama. ¿Quién ha sido la dama que ha dicho 280? Yo, Lisen. ¿Quién es yo? Elizabeth González. Elizabeth señorita tiene González. razón. Elizabeth González, claro. Ella sí, a ella le daremos los puntos. Después los dos estudiantes también han dicho bien, ¿no? 280, y bien explicado. 160 adicionales más 120 de las 8 horas. En total, 280, eso dijo muy bien los dos estudiantes últimos que han intervenido. Pero como aumentamos punto al primero que diga, entonces a Elizabeth le vamos a aumentar más 5 puntos, ha dicho, ¿no? Más 5 puntos. Ahora, cuidado, díganme ustedes, nos está engañando. Esto inmediatamente lo paso a la lista
y en la lista está los puntos que han ganado. De todas maneras, el docente es humano, se puede equivocar, o sea que tienen que controlarle ustedes al docente. Tal día me he ganado tantos puntos. Muy bien, juventud, son las 21:14. Nos iremos a descansar. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias no voy a citar a ninguno, pero muy buenos estudiantes que han participado, ¿ya? Muchas gracias por la participación y nos vemos pasado mañana. Chao, hasta luego. Chao. Docente, Hasta luego, Luisen. docente, Chao. una preguntita. A ver, dime. El Luego, capital que ha dicho, ¿eso es una obra o un libro? El Capital de Carlos Marx. Carlos Marx. El Capital Ya, para- de Carlos para Marx. revisar. El Capital de Carlos Marx. Ahora sí, chao. Y listo, gracias, doctor.